Buenos días. Vamos a continuar con la mesa que está programada ahora, que tiene un título un poco largo y es Fomento del arte público en España por parte de las administraciones públicas, con especial referencia al 1,5% cultural. Desde su izquierda, Agustín González, Fundación Uría, Luis Lafuente, director general de Bellas Artes y Patrimonio Cultural del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Antonio Aguilar, director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, Marta Rincón, responsable de Artes Visuales, Arquitectura y Diseño de Acción Cultural Española, y yo soy Jorge Díez, que ya hemos estado en la mesa anterior, en la que, de alguna manera, he avanzado uno de los temas que entendemos claves de esta jornada, que es el papel del 1,5% cultural respecto al arte público, en relación también con otras políticas como la francesa, que también hemos puesto algún ejemplo. Voy a introducir muy brevemente algún dato de referencia respecto a la posición que el Instituto de Arte Contemporáneo tiene sobre este asunto y que, además, hemos integrado en la Mesa Sectorial de Arte Contemporáneo como una de las 33 medidas que nos parece que se deberían acometer en esta legislatura. A continuación, yo no estaré más de 5 minutos. Cada uno de los participantes en la mesa tendrán como unos 10-15 minutos para plantear, bien, en el caso de Marta, las actividades que en el campo de la promoción del arte en general, en cuanto al arte contemporáneo, del arte público, realiza Acción Cultural Española, y en el caso de los directores generales de Cultura y Fomento, de la política que se desarrolla desde sus respectivos organismos. Entonces, nuestro planteamiento, que ya avancé antes, es que en ese marco que se sintetizó de una manera magistral en la primera intervención, respecto al papel que tiene la cultura en el ordenamiento jurídico español, en cuanto a la Constitución y el deber de promover y facilitar el acceso a la cultura, se hablaba también del papel que tiene la ley de patrimonio histórico como una ley ancla que en este caso nosotros, como ya comentamos antes, vimos que lo que la propia ley marca, que debe dedicarse ese anterior 1% y actual 1,5% al fomento, conservación, enriquecimiento del patrimonio histórico español o de fomento de la creación artística, luego no se había concretado en las sucesivas convocatorias y desarrollo del 1,5% en un programa específico dedicado al arte público, por más que se hubieran hecho actividades o compra de obra en algún caso de manera puntual. En la propia información del Ministerio de Fomento, que es el ministerio que lidera, en el que está anclado el desarrollo del programa, aparecen por ellos mismos clasificados un tipo de actuaciones dependiendo del ámbito, pero todas del ámbito en el que se dedican esos recursos, y no hay evidentemente una específica para la creación artística contemporánea como la propia ley prevé. Se amplió, aquí aparecen sí enunciados, y aparece enunciado el proyecto de fomento de la creatividad artística, pero no se ha desarrollado, creemos, como la ley permite y como el ámbito del arte contemporáneo precisa, y en concreto el arte público. Poníamos como referencia que en Francia, desde los años 50, con cargo al 1% cultural, se han realizado más de 12.300 proyectos de arte público, y más de 4.000 artistas los han podido desarrollar, no solamente artistas visuales, sino trabajando conjuntamente con arquitectos, con urbanistas, con diseñadores gráficos, con otros creadores, y actuando en ejes que permiten realmente que la cultura juegue ese papel impulsor y se enlace con otros ámbitos como el de la educación, la salud, etcétera. No voy a entrar, porque habrá una ponencia específica esta tarde sobre el papel que se ha desarrollado en Francia, que hay algunos ejemplos de intervenciones más escultóricas, más de obra que hablábamos al principio, más vinculadas a lo que era el arte público de los años 60 o 70, algunas de las que se han hecho
esta conocidísima de Buren, con cargo a este programa en Francia, por ejemplo, y que también han tenido su participación en espacios públicos, transportes, no solamente en el espacio público para instalar obras, sino para trabajar, pues incluso en contextos hospitalarios. Ha habido un programa específico incluso en comisarías. Nosotros planteábamos y hemos lanzado y hemos estado discutiendo con los partidos políticos que concurrieron a las últimas elecciones la medida que proponíamos, y proponemos una muy concreta, dos, que es dedicar un 20%, el 1,5%, a un programa específico de arte público y crear un grupo de trabajo, una comisión en la que las asociaciones profesionales del sector, junto con responsables de cultura, la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, establezcan algo en lo que insistí antes de manera quizá excesiva, que haya una definición de objetivos, una asignación de recursos y una capacidad de evaluar los proyectos, y que se haga en una fórmula que se buscara en la que participaran tanto el sector como los responsables políticos que tienen la competencia y, obviamente, también de las comunidades autónomas. Y ya, sin más, doy paso a Marta Rincón, que va a hablarnos sobre los proyectos que desarrolla en este campo Acción Cultural Española. Tengo unas fotos por ahí, sí. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Fundación Profesor Uría, al Museo Lázaro Galdiano, al IAC, sobre todo, y deciros que vengo sustituyendo a la directora general, Elvira Marco, que ha tenido que salir de viaje y no puede asistir. Como decía Jorge, nosotros no tenemos una competencia directa con respecto al 1,5%, pero sí hemos... Vale. Pero a lo largo de los últimos años sí hemos desarrollado muchas producciones que tienen que ver con arte público. Entonces me gustaría aprovechar esta oportunidad para contaros algunos de esos proyectos, porque en su mayoría se han hecho fuera de España y quizá no los conocéis. Y de esa manera os cuento también brevemente quiénes somos, para quien no nos conozcáis, cuáles son nuestras líneas de actuación a través de estos proyectos. Nosotros somos una sociedad anónima de titularidad pública que se creó en el 2010 a partir de la fusión de 3 sociedades previas, asumiendo las competencias de las sociedades anteriores, que son la SEACEC, Sociedad Estatal de Cultural en el Exterior, la SEC, que es la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, y la SEI, la Sociedad Estatal de Exposiciones Internacionales. Asumimos, como os decía, las competencias de las 3 sociedades anteriores en la promoción y difusión de la cultura española fuera. Como veis, nuestra estructura, estamos vinculados a la Secretaría de Estado de Cultura. Nuestro presidente en estos momentos es el secretario de Estado, Fernando Benzo, y nuestro principal accionista es el Ministerio de Cultura. Básicamente, las líneas estratégicas que se siguen en el campo de las artes visuales son las mismas que se marcaron en SEACEX, y en lo que respecta al arte público no hay una línea concreta, pero sí estamos haciendo proyectos en cada una de esas líneas. En la mayoría no depende de nosotros, es decir, tiene que ser una decisión de los propios comisarios, figura de la que me gustaría hablar más adelante, porque estoy de acuerdo con Fernando en que es fundamental en todas estas cuestiones. Pero en los proyectos en los que sí podemos hacer una producción nosotros, los hemos desarrollado. Creo que tengo una intervención de 10 minutos, con lo cual no hay tiempo, pero he traído material, he traído algunos vídeos. Jorge ha sido comisario en algunos de esos proyectos, y si hay tiempo y os interesa, me gustaría poderoslos comentar más adelante. Podemos empezar por nuestra línea de apoyo específica a bienales. ¿Qué sucede? Hay muchísimas bienales que no son la famosa Bienal de Venecia, que requieren un apoyo a la presencia de los artistas en las mismas. Esto no existía hace unos años y ahora se ha generado una línea de apoyo con un presupuesto específico
para que se pueda apoyar sobre todo en producción. Había apoyos, había bolsas de viaje, pero era muy complicado poder apoyar en producción. Y en este sentido os voy a mostrar algunos de los ejemplos que hemos hecho recientemente para apoyar la presencia de artistas españoles en estos casos. Aquí tenéis una imagen de la última Bienal de Arquitectura de Orleans, una bienal que tuvo una presencia de arquitectos y artistas españoles muy importante, que además está promovida por el FRAC de Orleans, quienes han dedicado una parte importante no solo a la producción, sino a la compra de los proyectos de estos artistas, generando una nueva colección de arquitectura que también lo lanzo para cuando en España, ¿no? Sería algo también interesante a discutir. Esta es la Trienal de Folkestone. Veis en la imagen una pieza de Cristina Iglesias. Es curioso, cuando hablabais en la mesa anterior sobre la permanencia, en este caso se trata de una trienal que se realiza en un cerro, que es un parque público, donde la propuesta de los artistas es una propuesta curatorial, pero después la comunidad decide si esa obra permanece o no permanece. En este caso, la pieza de Cristina es un mirador sobre ese cerro que mira al Canal de la Mancha y está previsto que permanezca. Esta es otra visión de la misma pieza. Tenemos un proyecto de la Bienal de Estambul, que fue comisariado por Fulya Emdersi, que invitó a Maider López en esta Bienal, que fue en el año 2012, si no recuerdo mal. Para Fulya era muy importante trabajar sobre el espacio público. No todas las piezas, y de nuevo retomo la conversación que habéis mantenido en la mesa anterior, tenían que ver con la construcción de una pieza para el espacio público, pero en este caso, no sé si se aprecia bien en la imagen porque pesaba mucho, lo que Maider planteó fue trabajar sobre una zona que es una intersección de muchísimas vías en Estambul, en la que estuvo durante muchísimo tiempo investigando y diseñó cuáles eran los recorridos que la mayoría de las personas realizaban. Muchos de ellos, como ves, son intersecciones y pasos por lugares no recomendables. Por aquí pasan también los tranvías, el tráfico es complicado y demás. Y sobre esto hizo una propuesta al ayuntamiento, que en su momento estaban evaluando si podía haber alguna manera de señalizar mejor esta zona o llevar a cabo algún tipo de actuación posterior. Por lo tanto, el arte público también puede tener una cierta utilidad. Este es un ejemplo de una bienal interesantísima, que es una bienal específica de arte público, la Bienal de Beaufort, que invitó al artista Martí Anson a replicar un proyecto que él ya hizo en otras instituciones en España, que se llama el Pabellón Catalán, y es una casa que su padre, que era un carpintero, hizo con artesanos de la zona de la Garrocha como un lugar de veraneo para la familia, y reivindicaba un uso colectivo no solo del propio elemento de la casa, sino también una puesta en común con los artesanos y con otros individuos de la zona para que la construyeran juntos. Martí retoma el proyecto de su padre y la construye en Beaufort, que está en Bélgica, y se convierte en un punto de información, en el punto de información de la propia Bienal. Otra de las líneas estratégicas que asume ACE y que venía de parte de la antigua SEC son la posibilidad de realizar conmemoraciones, que pueden ser culturales, pueden ser políticas, como hace unos años se conmemoró el aniversario de la Pepa. Estamos preparando para los próximos años la conmemoración del viaje del Cano.
Y estas conmemoraciones tienen también que ver con determinados momentos en los que podemos poner el foco en algún lugar en concreto o acompañamos algún acto, algún evento que políticamente se nos dicte como algo importante, como fue el caso del Congreso Internacional de la Lengua Española en Cartagena. En este tipo de momentos se intenta que haya una exposición de arte contemporáneo. Y siempre ha sido marca de la casa o interés de la casa y, desde luego, muy personal por mi parte, el hecho de que haya la oportunidad de producir una nueva manera de ver las cosas y, en muchos casos, ha sido proyectos de arte público, como os decía. En el caso de Cartagena, se aprovechó además la oportunidad para trabajar con artistas no solo españoles, que es nuestra función, sino también colombianos y latinos en general, y se invitó a un comisario que obviamente es un referente en este país en el arte público, lo tengo a mi derecha, el señor Jorge Díez, y se le invitó a colaborar con otro comisario colombiano que quizás conoceréis, José Roca, también alguien con una amplísima trayectoria internacional, para elaborar un proyecto con motivo, como os digo, del Congreso de la Lengua en Cartagena, que sucediera en el centro de Cartagena. He traído un vídeo, no sé si Jorge me da tiempo a enseñarlo ahora, más tarde. Si quieres, Poli, sigues hablando. Son 7 minutos, si no recuerdo mal, ¿no? Usar de fondo y tú sigues. Vamos como quieras. Son justo los 7 minutos que quedan. O sea, son los 7 minutos. Tema de referencia y pues... Sí, bueno, está pensando si quiere conectarse o no. Si no, lo tienes tú también, ¿no? No. ¿No? Bueno, luego mientras abran mis compañeros de mesa lo pongo. En este caso, como os decía, se aprovechó la oportunidad para hacer una producción específica. La mayoría de los artistas trabajaron también con artistas de la ciudad, con la Escuela de Bellas Artes. Expandimos el casco histórico porque también nos fuimos a las afueras de Cartagena. Esta pieza es en concreto de Alicia Martín, se llamaba, si no recuerdo mal, Meteoro, y bueno, simbolizaba un poco los cañonazos que recibía el propio centro histórico de Cartagena de los galeones que la sitiaban. Esta es una pieza de Esther Partegás en el Palacio de la Gobernación, que alude también a las cadenas que nos ligan al consumo y a la vida diaria. Parece ser que ahora sí que va a funcionar el vídeo. Esto sería un ejemplo de proyectos en los que realmente podemos hacer una producción, podemos decidir no los artistas, hay un respeto absoluto, pero sí al menos a los comisarios a quienes invitar para que trabajen. Fue un proyecto que además posteriormente se replicó en el siguiente congreso, que fue 2 años más tarde, en la ciudad de Valparaíso. Se hizo lo que se pudo, no pudimos llegar a completarlo al 100% porque nos asaltó el famoso terremoto. Estábamos allí con todos los artistas y tuvimos que digamos, enfocar los proyectos de otra manera. Muchos de ellos se realizaron con posterioridad, pero no se pudo terminar. También hemos desarrollado un proyecto similar aprovechando de nuevo una conmemoración, que fue la conmemoración de los 40 años del Festival de Almagro. Ahora sí tenéis las imágenes. Del Festival de Teatro de Almagro. Quizá algunos de vosotros habéis tenido oportunidad de verlo este verano. Y me quería centrar un poco más, si el tiempo lo permite, en nuestro programa de internacionalización de la cultura española, el PICE. Es un programa que tiene 2 vías, una vía hacia la movilidad de agentes, artistas españoles fuera de España, y otra vía que es el PICE de visitantes, donde tenemos la oportunidad de colaborar con instituciones locales, algunas de ellas os veo entre el público, para apoyarles, que traigan comisarios de otros países, que hagan una agenda, que visiten estudios y que a su vez seleccionen artistas para poder trabajar fuera. He estado viendo en qué casos del PICE hemos podido colaborar en proyectos de arte público, y hay algunos muy
muy recientes y muy interesantes, como por ejemplo, hablabais antes de parques de escultura. No sé si conocéis el proyecto que acaba de realizar Chus Martínez en Colonia, en el Parque de Esculturas. Tengo imágenes también cuando acabe este vídeo. Es un parque de esculturas, es público. No todas las esculturas permanecen, de nuevo el concepto de la permanencia. Es la comunidad quien decide cuáles permanecen y cuáles no. Cada año se hace un encargo de una serie de esculturas nuevas. Este año era el aniversario, con lo cual ha habido, digamos, más presupuesto para producción. Pero bueno, desde luego es un ejemplo actual de un trabajo, de un proyecto llevado a cabo a lo largo de muchos años y que se puede tomar como ejemplo, al igual que otros que comentabais antes, que quizás son más conocidos, ¿no? Luego os enseñó la pieza de Tere, pero podréis verla en Matadero en febrero, porque parte de su trabajo en Matadero parte de esa pieza. Otro ejemplo importante, por ejemplo, la Nuit Blanche de París, que era la Noche en Blanco en Madrid. ¿Qué pasó con la Noche en Blanco en Madrid? La Nuit Blanche se encarga a un artista, Mateo Maté, que haga un proyecto para ese evento. Entonces Mateo decide celebrar sus 50 años reuniendo a una serie de personas que han sido importantes en su carrera para degustar una cena en las vías del tren. Es un proyecto que a su vez yo tuve la suerte de poder asistir. Fue interesantísimo porque puso en contacto a un montón de instituciones. Han surgido proyectos a raíz de esa cena. El entorno no podía ser más espectacular y, de nuevo, el arte puede ser muy útil, ¿no? Otro ejemplo que os quería mostrar. 2 minutos. Otro ejemplo que os quería, pues entonces te quedas sin vídeo, Jorge. Estos son los Meeting Boys, es un proyecto de los arquitectos MMM, es un equipo de arquitectos que instaló estos Meeting Balls, que son unos cuencos para encontrarse, como su propio nombre indica, durante la feria de Art Basel, y realizó una serie de encuentros comisariados para que la gente pudiera utilizarlos con el fin de hablar sobre arte o con cualquier otro fin. Este es un proyecto que Andrés Jaque y su Office of Political Innovation realizaron en un concurso del PS1 MoMA. Es una terraza de verano que utiliza elementos de desecho, la mayoría son tubos, para reciclar el agua de la lluvia y refrescar a los asistentes a las calurosas noches neoyorquinas. Es ese proyecto de Tere Solar en el Sculpture Center en el Sculpture Project de Colonia que os comentaba. Este es otro ejemplo más de los que habréis visto muchos, de una actuación de Lara Marcegui en Le Creux d'Arc. Es ese proyecto que os comentaba también de la Nuit Blanche de Mateo. Tengo un vídeo, si por lo que fuese diera tiempo más adelante. Bueno, y para finalizar os quería comentar que otra de las líneas de actuación que asumimos de las sociedades estatales previas es nuestra participación en las expos universales e internacionales, retomando lo que ha dicho Fernando de la Expo de Zaragoza. Generalmente ligado al pabellón no hay una experiencia directa con lo que es el espacio público, pero es curioso, la próxima Expo Universal tendrá lugar en Dubái en el 2020 y ahí sí que se parte de la base de que el propio pabellón, de cara al concurso de arquitectura que tenemos que lanzar dentro de poco, el propio pabellón debe ser un pabellón que se pueda desmontar y llevártelo del país. Es decir, que ya están trabajando desde hace tiempo con qué uso va a tener ese espacio después de la Expo, que me parece bastante positivo. Nada más, muchas gracias. He corrido mucho, tengo más información y gracias a LIAC porque creo que es una muy buena iniciativa. Pues muchas gracias, Marta, y luego habrá ocasión quizá de seguir con algunos de los programas que habéis presentado. Y ahora le voy a dar la palabra a Luis Lafuente, director general de Bellas Artes y Patrimonio Cultural. Cuando quieras, Luis.
Buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer al IAC por habernos invitado a participar en esta mesa redonda a la Dirección General de Bellas Artes y felicitar por la iniciativa, que también creo que es muy acertada, así como todas las otras entidades que también colaboran en la organización, y por supuesto al Museo Lázaro Galeano, que nos ofrece sus instalaciones como anfitrión. Bueno, pues la mesa redonda que nos toca participar habla un poco del fomento del arte público en España por parte de las administraciones públicas, con especial referencia al 1,5% cultural. Bueno, pues en un sentido amplio podemos decir que el arte público es aquel que se desarrolla en lugares de acceso público, y en ese sentido pues las calles, las plazas de las ciudades continúan siendo los espacios más representativos, en donde hay mayor accesibilidad, mayor afluencia de personas, y por tanto que ejemplifican de una manera clara esa ubicación del arte público, de lo público. También otro de los puntos a destacar es que el arte público parte de la base de que los ciudadanos son los principales destinatarios de estas manifestaciones culturales, ¿no? Y, por supuesto, para atraer a esos ciudadanos, las artes visuales como instrumentos se convierten en un valioso mecanismo de esta regeneración urbana, cívica, y un instrumento, en definitiva, para la cohesión social. Respecto al papel de las administraciones públicas, pues lógicamente, sobre todo dado el distinto nivel que existen de administraciones públicas, sobre todo en España, podríamos empezar diciendo que quizás sean las administraciones municipales, los ayuntamientos, la administración más ligada al arte público, en el sentido simplemente por su vinculación con la ciudad, la administración más próxima a la ciudad, a los ciudadanos, y por las competencias que tienen en materia urbanística, ¿no? Porque siempre el arte público, como he dicho, va en esos espacios o lugares públicos que están normativizados, regulados por la normativa urbanística. De hecho, en Estados Unidos, que quizás sea uno de los países con mayor presencia del arte público, pues todos estos grandes programas nacen a nivel municipal, y los responsables son, en este caso, las grandes ciudades como Chicago, Seattle o Nueva York, ¿no? Con sus programas de arte público o arte público en la calle. Quizás en España sí que lo tenemos un poquito más desperdigados, y sería una buena iniciativa intentar llegar a coordinar todas las actuaciones que realizan las distintas administraciones públicas en los espacios públicos de las ciudades y de los pueblos, que sí que encontramos de una manera quizás no programada, no coordinada, pero sí que existen este tipo de actuaciones. Ya en el 2011 hubo una estrategia para las artes visuales en donde se apuntaba la necesidad de elaborar ese plan de viabilidad o de coordinación o de cooperación entre todos los agentes públicos competentes para el arte público, para las actuaciones del arte público. Incluso se incorporaba la iniciativa privada, que también existen ejemplos en nuestro país. Lógicamente, el Estado pues tiene sus competencias en materia de patrimonio cultural, patrimonio histórico, y por supuesto también, ¿por qué no?, en ámbito del patrimonio del arte público, ¿no? Las comunidades autónomas, quizás con mayor incidencia, asumen las competencias de ordenación territorial, también en materia de carreteras, etcétera, que son espacios públicos que pueden ser objeto de este arte público, de la instalación de estas obras, y también van a tener competencias quizás en mayor medida, y como ya he dicho, por supuesto, los municipios y los ayuntamientos, que al tener las competencias prácticamente exclusivas en materia urbanística, aunque sean luego supervisadas y autorizadas en última instancia por las comunidades autónomas, pues gozan de esta competencia para poder
actuar en este ámbito. No nos podemos olvidar tampoco de las diputaciones provinciales como esas administraciones que deben de asesorar y suplir la falta de capacidad que tienen muchos ayuntamientos por sus escasas dimensiones, tanto de población como sobre todo presupuestarias, y la especificidad de nuestras islas, con los consells insulares o los cabildos insulares en Baleares como en Canarias. Y, por supuesto, la iniciativa privada, que siempre está abierta y debería ser objeto quizás de mayor ayuda, aunque sea en forma de incentivos fiscales para este tipo de actuaciones, pero que, bueno, existen iniciativas, como ya digo, y que habría que reconocer, ¿no? Sin ir más lejos, pues hace poco estuve visitando en Olula del Río, pues una iniciativa privada de una fundación, Ibáñez Consentino, en donde Antonio López pues ha hecho una gran escultura en un espacio público para poder ser disfrutada ahí en los montes de la Sierra de Almanzora, en mitad de la Sierra de Almanzora en Almería. Bien, como digo, el arte público efectivamente puede constituirse como un valioso mecanismo de regeneración urbana, cívica, como un instrumento de cohesión social, ¿por qué no? Además de su impacto evidente en la planificación y diseño urbano, que quizás sea lo más constatable. También puede ser estimulado el arte público como para el desarrollo del turismo local, ¿no? Esta experiencia que viví en Olula pretendía precisamente eso, ¿no? También ese desarrollo del turismo cultural, esa llamada a través de una gran obra, porque es monumental, de un artista de prestigio como es Antonio López, atraer a un potencial público que existe latente ahí en las costas del Cabo de Gata, para que se metan 50 kilómetros al interior para ir a visitar ya no solo la obra de Antonio López, sino también los museos que hay sobre Pérez Siquier y también la obra de la Fundación Ibáñez Consentino. Por supuesto que también influye el arte público para la imagen de las ciudades y contribuir a su regeneración, renovando espacios públicos y cambiando su percepción totalmente, ¿no? Y, en definitiva, eso puede tener unos efectos de desarrollo económico local. Respecto al Ministerio, el papel que tenemos es que el arte público también hay que entenderlo ahora también como capaz de promover otro tipo de modelos de usos creativos a través de programas también imaginativos que tengan como fin la unión de las artes visuales con el patrimonio local, con los edificios, con la historia social de un barrio o de una zona, una comarca, y llevando a cabo nuevos proyectos para intentar aproximar el arte público o unirlo con el patrimonio a través de propuestas innovadoras. En ese sentido, Tabacalera es el ejemplo o la idea que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte estamos llevando a cabo en este amplio concepto de cultura abierta. Es un programa de optimización de los espacios culturales de naturaleza pública, también diseñado para incorporar la actividad cultural a estos edificios, sitios, espacios y monumentos, a veces de titularidad estatal, pero no necesariamente, también pueden ser autonómicas o incluso municipales, y que se encuentran en obras, en restauración o simplemente cerrados, edificios desocupados. Y en esto sí que ya está habiendo en España ya no solo esta iniciativa de Tabacalera, que ahora me extenderé un poquito más con ella, sino también vemos ejemplos en otras regiones de España, como el caso de la Laboral de Gijón o en Avilés, o incluso Tabacalera con K en Donosti. Tabacalera nuestra, la del Ministerio, está en la Plaza Embajadores, pues constituye también un ejemplo o un modelo de cómo en un momento dado se piensa en el Centro Nacional de Artes Audiovisuales, pero desgraciadamente por la crisis y los ajustes presupuestarios obligados en ese momento, dio paso a una iniciativa cultural que en principio era transitoria, provisional, pero que se ha consolidado y hoy tiene un amplio reconocimiento. Conviene precisar que este proyecto se plantea en tanto se concreta ese plan de intervención global en el edificio, consiguiendo así una rentabilidad temporal del mismo y siendo este ya un aspecto innovador por sí.
Es decir, que transitoriamente, hasta que consigamos lo que queremos, vamos a hacer esto, y luego demuestra que lo que estás haciendo transitoriamente pues tiene su reconocimiento y se ha consolidado. Y ahora es objeto de conservar este tipo de actuación. Tabacalera ha protagonizado durante estos años pues las demandas de una gran parte del escenario cultural madrileño y es representativa de esa memoria identitaria de un barrio histórico. La propuesta como laboratorio de experimentación pretende abrir una puerta a esas iniciativas culturales locales y ensayar un nuevo modelo de colaboración entre institución, esfera pública y modelos organizativos que reinvente alternativas a la tipología típica de centro de arte contemporáneo o espacio autogestionado. En Tabacalera hablamos de autogestión, pero no es una autogestión de manera literal. Se trata de una forma de exploración de este concepto, puesto que al fin y al cabo el Ministerio asume los gastos corrientes, los gastos de adecuación del espacio, los gastos de mantenimiento, de seguridad, y hablamos de autogestión en el colectivo entendido como responsabilidad colectiva por parte de estos agentes implicados y en este proyecto sociocultural en los que adoptan, mediante foros participativos, las diferentes decisiones organizativas en su área. Realmente es un innovador modelo de colaboración entre administración pública y grupos sociales que persiguen unos objetivos comunes de interés público. Dentro de los programas, por poner un ejemplo de los programas de Tabacalera, quizás quiero destacar el proyecto de arte urbano Muros. Muros es un proyecto bianual que busca la recuperación de los muros, como el nombre indica, del perímetro exterior del patio del edificio de Tabacalera, con el objeto de convertirlos en espacio de arte para disfrute de todos los ciudadanos. Una primera edición en el año 2014, en donde 32 artistas llevaron a cabo 27 intervenciones en la zona urbana de la Glorieta Embajadores, en la calle Miquel Servet y Mesón de Paredes. De esta forma, lo que se pretendía era dar un nuevo uso a este espacio de la ciudad, convirtiéndolo en la galería de arte de espacio público, así como trasladar al exterior del edificio de Tabacalera la relevancia artístico-cultural de su interior. Esta primera edición fue continuada por una segunda edición en el año 2016. Otros 25 artistas nacionales e internacionales que se llevaron a cabo intervenciones bajo el leitmotiv naturalezas urbanas, ¿no? La ciudad contemporánea, por el modo de vida que sostiene, el tipo de sociedad que alberga, conlleva una parte hostil hacia las personas y hacia otras cosas por el exceso de contaminación ambiental, acústica, carencia general de espacios naturales, etc. Entonces, con esta respuesta, Muros Tabacalera buscaba revertir ese estado de las cosas. Aunque sea de una manera metafórica, a través del arte y mediante intervenciones artísticas basadas en elementos naturales, pero realizadas sobre muros de cemento, sustituyendo artísticamente pues, este material tan duro por obras artísticas. Este programa de Muros, que tendrá una siguiente edición en los años pares, luego toca este año 2018, y lo desarrollaremos durante este año, se completa con otro programa que se llama Intramuros, que son encuentros de arte urbano de Muros Tabacalera, que nace en el 2015 como una manera también de contribuir a la construcción discursiva, teórica, en torno a este movimiento artístico ligado de manera inherente al espacio público. En el 2017, Intramuros se consolida como una revisión reflexiva e indoor de los muros de Tabacalera, al ser un espacio de diálogo, un foro de intercambio de ideas en torno al arte urbano para artistas, gestores, profesionales y aficionados. Bien, y respecto al 1% cultural, quizás daré la palabra a Antonio, que como representante del Ministerio de Fomento son los que gestionan la parte de la ayuda del 1% cultural, ahora 1,5% cultural, pero hay que recordar que la Ley del Patrimonio establece
al menos, de las obras públicas, al menos el 1% cultural se dedicará a la conservación del patrimonio histórico o al fomento de la creatividad artística. Ha sido Fomento el único ministerio que ha subido esa cantidad de 1 al 1,5%, el resto de los ministerios sigue siendo 1% cultural. Entonces, ahí también hay que agradecer la generosidad de Fomento en esta decisión. ¿Se ha dedicado al fomento del arte, de la creatividad artística el 1% cultural? Bueno, tuvo su época, efectivamente. Sí hubo una época en los años 90, hasta el 2000 más o menos, en donde sí que había bastantes iniciativas e inversiones en el 1% cultural para el fomento de la creatividad artística. Es verdad que no estaban organizadas tal y como ahora se plantean, con misiones de expertos que decidan qué obra hacer, qué no obra que hacer, pero existía, siguió existiendo después, sí, en algunos organismos públicos sí que se siguió esta finalidad del 1%, recuerdo en AENA para embellecer los aeropuertos con obra contemporánea, ADIF también utilizó 1% cultural para este motivo, luego también creo recordar, ya en los 2000 también Turismo seguía haciendo lo que pasa que eran unos concursos un poquito cerrados, era creatividad artística local para embellecer las dependencias de los paradores de turismo, pero se enfocaban en los artistas locales, dependiendo del parador que donde estuviese, los artistas de esa comarca o a nivel provincial, etcétera, ¿no? Entonces también hubo una serie de dinero dedicado a esta finalidad, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, efectivamente la ley está ahí, puede ser y es uno de los objetos del 1% cultural. Obviamente también debemos decir que el otro, que es la conservación del patrimonio, y dada la riqueza patrimonial que existe en nuestro país, pues lógicamente las necesidades son muchas y los recursos son pocos o insuficientes, ¿no? Pero bueno, ahora hablaremos, pero de la última convocatoria, pues creo que han sido 73 proyectos, pero nos hubiera gustado que fueran 140. O sea que obviamente los proyectos presentados han estado muy a la altura de monumentos muy relevantes de nuestro país, proyectos bien presentados en general, y la pena es la limitación presupuestaria, desde luego, ¿no? Pero bueno, eso ahora Antonio supongo que hablará un poquito más de ello. Gracias. Gracias, Luis. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a los organizadores, a los 4 organizadores que veo aquí, que han sido los responsables de que estemos hoy aquí, al Instituto de Arte Contemporáneo, a la Asociación de Derecho del Arte, a la Fundación Profesor Uría y, por supuesto, al Museo Lázaro Galdeano, que nos acoge hoy aquí en sus instalaciones. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer y felicitar, ¿no? Porque creo que es absolutamente fundamental en un momento como en el que vivimos, ¿no? En el que el conocimiento fluye de una manera tan rápida, pues que ese conocimiento, apostar, ¿no? por que ese conocimiento sea capaz de pasar, sobre todo atravesar, ¿no? esas fronteras que hay entre lo público y lo privado, y que podamos pues todos ser capaces de intercambiar, ¿no? toda la información, toda la documentación que tenemos, para que bueno, pues seamos capaces de valorar la situación, en este caso, del arte en espacios públicos, seamos capaces de valorarlo con la máxima información posible. En el Ministerio de Fomento, como sabéis, pues es un ministerio que, como su propio nombre indica, ¿no? se dedica a actuaciones en materia de fomento y fundamentalmente en materias de infraestructura, de arquitectura y vivienda. Sabéis que la responsabilidad, la competencia del Ministerio de Fomento va desde las carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, hasta, como digo, la vivienda y la arquitectura. Y el 1,5% cultural nace con la Ley 1685 como recompensa a las afecciones que estas obras de infraestructuras
producen en el territorio, producen en los pueblos y ciudades de nuestro país. En teoría ocasionamos daños, ocasionamos perjuicios a los habitantes de estos pueblos, de estas ciudades, y el 1% cultural, en principio el 1,5% cultural, desde hace 4 años, fue en la pasada legislatura la ministra Ana Pastor la que decidió incrementar a este medio punto más, hasta el 1,5% cultural, pues lo que intenta, como digo, es recompensar la afección de estas obras públicas a los habitantes, a los pueblos, a las ciudades de nuestro país. Evidentemente, claro, se hace desde el Ministerio de Fomento y entiendo que está enfocado hacia la arquitectura porque, pues digamos que es la responsabilidad que está innata, ¿no?, en el Ministerio de Fomento, como he comentado anteriormente. Claro, nace también desde un punto de vista no solo arquitectónico, sino con una profunda intención de recuperar los espacios públicos, de recuperar el hecho urbano, el urbanismo de nuestras ciudades. En este sentido, me gustaría dedicarle un par de minutos para comentaros una iniciativa que yo creo que va a ser muy importante en el Ministerio y que saldrá a la luz en los próximos días, que es la Agenda Urbana Española. Este es un documento que nace pues de las agendas urbanas internacionales que se aprobaron el año pasado, la de Naciones Unidas en Ecuador, que se aprobó en Ecuador, en Quito, y la Agenda Urbana Europea, que se aprobó en Ámsterdam. Ahora le toca el turno a los Estados, a los países, y por eso en España pues nos hemos puesto a redactar la Agenda Urbana Española y tenemos ya el documento borrador, todavía en fase de borrador, porque ahora hay que someterlo al resto de ministerios y al resto de administraciones públicas, comunidades autónomas, ayuntamiento y, por supuesto, al sector privado y al tercer sector para que aporten sus iniciativas. Pero, como digo, es un documento que intenta pues trabajar o incidir de una manera especial en el espacio público y en mi opinión, también con una afección muy importante desde el punto de vista artístico. Básicamente, lo que trata es de recuperar la ciudad mediterránea, la ciudad compacta, la ciudad que es capaz de generar encuentro, que es capaz de ser mucho más eficiente desde un punto de vista energético, mucho más sostenible y creo que también desde un punto de vista artístico mucho más interesante. Los nuevos desarrollos que hemos tenido en los últimos 20 o 25 años han promovido un tipo de ciudad que ha huido de este modelo urbano característico en español, de este modelo urbano mediterráneo. Yo creo que si visitamos cualquier ciudad española, si visitamos su casco histórico, seríamos capaces todos de reconocerla, ¿no? Si visitásemos los nuevos desarrollos de los últimos 5, 15, 10, 20, 25 años, pues son todos iguales, ¿no? Sería muy difícil saber en qué ciudad nos situamos, con lo cual podemos decir sin tener miedo a equivocarnos que hemos huido de esa ciudad característica, de esa ciudad sensible y lo que pretendemos es recuperarla. Bien, comento esto porque creo que tiene mucho que ver con el espacio público y que creo que tiene mucho que ver también con la faceta artística del espacio público. Por supuesto, esta agenda urbana que se está redactando porque bueno, pues hemos elegido a 12 expertos para que aporten su conocimiento para redactar este documento. Esta agenda urbana pues está haciendo un hincapié especial en lo que es nuestro patrimonio. En el sentido de que los expertos entienden que nos está promoviendo con la suficiente potencia, con la suficiente, nos están dando los recursos suficientes al patrimonio que tenemos en nuestro país, como decía Luis, y en general pues al patrimonio que podemos disfrutar todos, el patrimonio público que es accesible para todos. Bien, quería hacer esta introducción porque va directamente o es, digamos, un peldaño superior a lo que es el 1,5% cultural. El 1,5% cultural, como he comentado antes, nace como la recompensa de las obras públicas, pero tiene mucho que ver
con la recuperación urbana y lo que es la responsabilidad del Ministerio de Fomento. En cualquier caso, es mucho más que lo que he comentado, el 1,5% cultural. Es un programa que, a nuestro juicio, es un elemento vertebrador esencial del territorio. Entendemos que es uno de los motivos más importantes por los que, por ejemplo, nuestro país es capaz de generar el turismo que genera, es capaz de generar los empleos que generan, que de una manera directa estamos hablando de, en general, la recuperación del patrimonio, o al menos lo que supone cada una de las propuestas que hacemos casi con carácter anual del 1,5% cultural. Estamos hablando de la creación de alrededor de 20.000 puestos de trabajo. Es un recurso muy importante desde el punto de vista rural, pero sobre todo, lógicamente, el motivo principal por el que se puso en marcha el 1,5% cultural es un motivo cultural, como su propio nombre indica. Entendemos que la cultura es una parte fundamental también de la sostenibilidad urbana, es una parte fundamental de la arquitectura, que es, pues al menos la parte que a mí más me atañe directamente como director de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, y es también una parte fundamental de la creatividad artística. En estos proyectos del 1,5% cultural se valora de una manera importante esta creatividad, porque entendemos que, en tanto en cuanto son fondos públicos los que estamos manejando, es un patrimonio de un altísimo valor, un patrimonio muy sensible en el que estamos trabajando, son espacios públicos, etcétera, etcétera, pues que tenemos que ser especialmente cuidadosos con que sean actuaciones que, desde un punto de vista artístico, pues sean también o tengan el máximo rigor. Con el 1,5% cultural se han puesto en marcha muchas iniciativas, se han puesto en marcha, se ha podido conseguir la recuperación de muchos monumentos. Estamos hablando de, hasta el momento, hasta esta última convocatoria, de 1.217 actuaciones con un importe de algo más de 700 millones de euros. La semana pasada, creo que fue, o la anterior, en la comisión mixta entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Ministerio de Fomento se aprobó la última convocatoria, en el que se aprobaron las ayudas a estas 73 actuaciones que antes comentaba Luis. Se presentaron 520, eso da idea de pues las necesidades que hay en nuestro país de regenerar el patrimonio histórico. Pues lógicamente es un procedimiento complejo, porque, como digo, son muchos y muy variados, ¿no?, los tipos de monumentos, los tipos de patrimonio, ¿no?, que tenemos, ¿no? Van desde puentes hasta murallas, en fin, todos los elementos que podamos pensar que existen, ¿no?, en nuestros cascos históricos fundamentalmente, y por tanto es difícil seleccionar cuáles son los que más lo necesitan. Por eso el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Cultura también en la legislatura pasada pusieron en marcha un procedimiento de concurrencia competitiva en el que se valoran diferentes variables con el fin de atender a la demanda que entendemos o que entienden los técnicos más necesaria. En el Ministerio de Fomento hay 10 personas, casi todas de ellas arquitectos, que son los que valoran estas diferentes solicitudes, en este caso 520, como digo, y son los que deciden, los que dan una puntuación y deciden cuáles son las actuaciones que tienen un mayor impacto desde el punto de vista de patrimonio en general, pero desde el punto de vista, lógicamente, también del espacio público en particular, desde el punto de vista de la creatividad también, lógicamente, también en particular, en fin, y otros muchos factores que pues no vienen al caso. Estas son las actuaciones que estamos poniendo en marcha en el Ministerio de Fomento en lo relativo al 1,5% cultural, si bien pues todo lo relativo al arte en los espacios públicos se está teniendo en cuenta
también fuera de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. Yo creo que pues todos podemos valorar muchas imágenes que pues también nuestras infraestructuras son capaces de generar desde un punto de vista artístico. Cada vez es mayor la sensibilidad que hay en el diseño de estas infraestructuras. Casi todo el mundo las asocia fundamentalmente a un tema de impacto ambiental, pero yo al menos quiero también elogiar, en este caso, a los ingenieros por ser capaz de desarrollar unos diseños y una creatividad en los espacios públicos, ¿no? Con estas infraestructuras públicas que también creo que es necesario, como digo, de valorar y de elogiar. El 1,5% cultural ha terminado esta última convocatoria, como digo, hace 15 días, en esta reunión de la Comisión Mixta, pero precisamente esta mañana hablábamos por teléfono de poner en marcha la nueva convocatoria. Esta nueva convocatoria, pues, esperamos tenerla cerrada y puesta en marcha en los próximos meses y lo que, pues, estamos intentando es conseguir, lógicamente, el mayor dinero posible. Y pues me gustaría terminar mi intervención diciendo o contestando a las preguntas que con toda seguridad pues me iban a hacer, no sé si desde la mesa o desde la fuera de la mesa, intentando que una parte de este 1,5% cultural se derivase a la actividad artística más allá de la recuperación de nuestro patrimonio. La verdad es que, yo llevo un año en el cargo y entiendo que esto no se ha hecho por lo que explicaba al principio de mi intervención, por lo que son las funciones, las competencias, la responsabilidad del Ministerio de Fomento, que están relacionadas fundamentalmente con la arquitectura, si bien el programa del 1,5% cultural es verdad que refleja la posibilidad de intervenir más allá de la arquitectura, más allá de los edificios. Y, por tanto, sensible a la situación que tienen los artistas en nuestro país, porque, pues además, quiero decir, yo soy arquitecto y los arquitectos hemos padecido de una manera también especial la profundidad, ¿no?, de la crisis que hemos pasado, pues yo entiendo que por lo menos me comprometo a estudiarlo. Sí me gustaría que, no sé desde qué órgano, pues nos pasaseis información, ¿no?, que fuesen capaz de ilustrarnos, ¿no?, y de motivar el porqué, la importancia que pueden tener estas actuaciones más allá de la arquitectura, ¿no?, actuaciones culturales más allá de la arquitectura, y pues podemos valorarlo para futuras convocatorias. Por mi parte nada más. Si tenéis alguna duda respecto al 1,5% cultural o a cualquier otra actuación. Cerramos las intervenciones con la buenísima noticia de que hay la posibilidad abierta de poder trabajar sobre este tema en el que llevamos bastante tiempo. Y vamos a plantear algunos temas. Agustín, en la esquina, y luego también plantearé yo alguno y daremos la palabra. Buenos días a todos y muchas gracias. Muchas gracias por vuestras intervenciones. Y sí, como adelantaba el director general, alguna pregunta sobre el 1,5% dedicado a actividad artística queremos plantear. Así que vamos a ello. Hay un programa popular en televisión en la que al finalizar un reportaje, un periodístico, uno de los presentadores le dice al otro: bueno, ahora, Gonzo, puedes lanzarme la pregunta incómoda. Entonces yo voy a lanzar unas preguntas incómodas desde el respeto, porque creo que son las que laten en este auditorio. Y para ello parto de la disposición del artículo 68 de la Ley de Patrimonio Histórico-Artístico Español, donde se establece esta obligación de al menos contribuir con el 1% a varias finalidades. Una de ellas es la conservación o enriquecimiento del patrimonio, y la segunda, el fomento de la creatividad artística con preferencia en la obra propia. Siendo este el marco, mis preguntas van referidas a los dos últimos documentos de relevancia que han emanado de los dos departamentos ministeriales que aquí os encontráis, ¿no?
El primero de ellos es el séptimo acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la actuación conjunta en el patrimonio histórico español a través del 1,5% cultural. Y el segundo es el extracto de la orden por la que se convocan estas solicitudes a las que habéis hecho referencia. En el apartado quinto del acuerdo se dice que los únicos receptores o beneficiarios de estas ayudas pueden ser las administraciones territoriales, los organismos públicos, las universidades públicas o corporaciones de derecho público. Y añade la orden ministerial que sean titulares de un inmueble. La primera pregunta de las 4 que quiero formularos, la primera pregunta incómoda es ¿dónde queda el artista? Teniendo en cuenta que la segunda finalidad del 1,5% es la creación artística. La orden añade que la finalidad a la que van destinadas estas ayudas es la conservación o el enriquecimiento de bienes inmuebles. La segunda pregunta incómoda es ¿dónde quedan las artes visuales? La tercera pregunta está en relación con, de nuevo, el acuerdo de colaboración firmado por los 2 ministros, en el que se dice que ninguna de esas actuaciones puede revertir en beneficio económico de una persona física y menos aún en su patrimonio en materia de derechos de propiedad intelectual. La pregunta incómoda, pero desde la cordialidad, como digo, es ¿dónde quedan, si con esto no se está desentendiendo aquella finalidad contenida en el artículo 68 de fomentar la creatividad artística y sobre todo en la obra propia? Y la cuarta y última pregunta va relacionada con la comisión mixta regulada en el acuerdo de colaboración y que ha tenido su última reunión, como nos habéis anunciado, la semana pasada. ¿Cuenta esta comisión mixta entre sus miembros o participa de alguna u otra manera con el parecer de expertos en planes de promoción cultural en el sentido de creación artística, arte visual? Voy a pasar para allá para ver si alguien quiere. Se queda con él. Luis lo pasa así. Parece que quema el micrófono. Bien, pues intentaré hacer respuestas cómodas a estas preguntas incómodas que efectivamente, pues bueno, me gustaría dar la contestación que queréis oír, pero no sé si va a ser posible. A ver, hay una cosa que quiero dejar clara desde el principio. Escuchar esas preguntas se podría traducir como que la actividad que estamos haciendo para recuperar el patrimonio no es una actividad artística o no existe la creatividad o la creación artística, ¿no? Entonces yo entiendo que existe, ¿no? Porque las artes, ¿no? Pues son muchas, ¿no? Y la arquitectura y especialmente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la recuperación de patrimonio, yo creo que es algo muy loable también desde el punto de vista artístico, ¿no? Creo que ahí estaremos de acuerdo todos y, por tanto, ¿dónde queda el artista? Bueno, pues el artista también queda recuperando el patrimonio. ¿Dónde quedan las artes visuales? Pues también las artes visuales forman parte del patrimonio arquitectónico. Y dónde queda la creatividad artística. Quiero decir, yo creo que también esta parte en la que estamos trabajando es, evidentemente, no es la parte artística que posiblemente todos o muchos de vosotros sea la que, bueno, os dedicáis, ¿no? Y por tanto, pues la respuesta no es cómoda, es incómoda, pero bueno, al menos sí lo que me he comprometido es a estudiarlo, no me he comprometido a aprobarlo, pero sí a estudiarlo. Yo venía por aquí diciendo, joder, qué bien voy a ir a un foro donde vamos a poder poner en valor las cosas que hacemos y resulta que me llevó una pequeña sorpresa, pero estoy encantado de estar aquí y además quiero romper una lanza a favor del Ministerio de Cultura, porque una de las preguntas era en esta comisión mixta si hay algún, no recuerdo
exactamente las palabras que ha dicho, ¿no? Pero algo así como especialistas en el tema, y efectivamente hay muchos representantes del Ministerio de Cultura que están valorando desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista artístico, estas actuaciones. Claro, bueno, hasta ahí puedo leer, quiero decir, porque el pasado no lo podemos cambiar y las actuaciones que hemos hecho en el pasado son las que son. De aquí al futuro, pues bueno, pues ya veremos. Quiero decir, es una decisión que iba a decir por desgracia, pero por suerte no la tengo que tomar yo directamente, la decisión. Y bueno, pues yo la trasladaré y bueno, la compartiré con otros muchos responsables del Ministerio de Fomento y, por supuesto, del Ministerio de Cultura. Y bueno, pues analizaremos pues bueno, estas preguntas incómodas que nos haces. Bueno, yo quería incidir un poquito más. Bueno, las preguntas, bueno, muy incómodas tampoco se ha sido, pero más que nada por la sencilla razón de que tanto el convenio como sobre todo la convocatoria está pensada para lo que está pensado, es decir, restaurar monumentos. Entonces, lógicamente, los criterios que se establecen son de criterios de restauración, temas de la ley en cuanto en torno a obra pública, los valores del proyecto que tú has presentado, si ese proyecto de restauración sirven para regenerar la zona y el entorno urbano donde están situados, es decir, una serie de parámetros, criterios que sí son utilizados a la hora de valorar las distintas solicitudes. Pero, lógicamente, aunque hay gente de cultura que puede saber, desde luego más que yo, los representantes del Instituto en materia de artes audiovisuales, yo me imagino que tú te refieres más a un especialista o incluso gente fuera del sector, no de la administración pública o de un organismo público que tenga que ver con el arte contemporáneo. Eso no es así, pero no es así por esta razón que te doy. Es una convocatoria pensada para la restauración, no para intentar valorar los proyectos de creatividad artística que son merecedores de una posible ayuda. Luego también yo quiero romper una lanza a favor de Fomento, es decir, el 1,5% o el 1% cultural no se acaba en Fomento y no se acaba en la convocatoria. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, la convocatoria, si sale en abril, marzo, ahí tiene que tener retenido un crédito generado por el 1% cultural, pero ese crédito, en este caso han sido creo que 50 millones, pues puede ser que a final de año el crédito generado del 1% cultural sea más. Es decir, el Ministerio puede disponer aún así de más dinero. Luego, por supuesto, están los otros ministerios inversores, especialmente Agricultura, Medio Ambiente, etcétera. Entonces, yo creo que la solución, la propuesta que hacéis, en donde yo cuando me entrevisté con los representantes del IAC en mi despacho, pues efectivamente acordamos de que ellos manejarais un texto, que nos lo propusierais un poco con los objetivos y cómo se podría instrumentalizar esta ayuda. Yo siempre he tenido en la cabeza que esto va paralelo a lo que hacemos Fomento y nosotros, es decir, con otros recursos del 1% cultural, pero de una manera paralela, no en la convocatoria esta. Esta convocatoria está hecha para lo que está hecho y yo creo que es necesario que se mantenga tal cual, ¿no? Es una convocatoria que también la avala el Consejo de Patrimonio Histórico, que es el órgano de coordinación que nos reunimos las comunidades autónomas con el Ministerio de Cultura y en donde Fomento también acude a dar cuenta de todo y todas las comunidades autónomas pues están encantadas, por decirlo de una manera, con esta convocatoria, que se haya objetivizado la selección de los proyectos puestos de una manera cuantificada por criterios de valoración y la verdad es que tiene ahora una aceptación de todas las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, pues ya digo que esta iniciativa o este objeto del fomento de la creatividad artística tiene que ir por otro cauce, otro procedimiento que tiene que ser una convocatoria pública, no me cabe la menor duda. Y a ver cómo la podemos articular y a ver qué fondos llegan allí, que no tienen por qué ser de Fomento, pueden ser de otros ministerios inversores, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que estudiar y nos comprometemos a hacerlo tanto Fomento como nosotros, ¿no? Obviamente. Y eso. Bueno, agradecer las respuestas, por supuesto, agradecer las respuestas, porque que no se podían dejar de plantear las preguntas, porque, como digo, es algo que que late en la preocupación de los artistas y del sector cultural en general, que conocéis bien, que, como tantos otros sectores, han sufrido un periodo de dificultades como consecuencia de los ajustes a los que toda la sociedad española se ha tenido que atener, ¿no? Así que, nada más.
Antes de dar la palabra a quien quiera intervenir, y en primer lugar lo hará José Pérez Santos, yo sí quería comentar algo en mi faceta de martillo pilón. Me voy a volver a remitir a Jesús Remón, que intervino. Se ha marchado, pero me voy a remitir a él, a lo que. Vaya por Dios, pues rectifico, Daniel Sarmiento, aquí está mal en el programa, lo he puesto yo mal. Bueno, pues Daniel Sarmiento, en la intervención que hizo, habló claramente del artículo 20 de la Constitución, que decía el derecho a la producción y a la creación literaria y artística. Y aludía también a que en el esto es estupendo, me pongo como un abogado que no lo soy. El 149.2 de la Constitución, el carácter esencial de la cultura que justificaba la responsabilidad del Estado, de la administración competente, en este caso por materia que es cultura, como un deber esencial y una competencia concurrente. Y apelaba a que la Ley de Patrimonio Histórico y Artístico es un parámetro de constitucionalidad, me lo he aprendido estupendamente, y un canon no alterable. Y es la propia Ley de Patrimonio la que dice que los recursos, al menos del 1%, deben dedicarse a conservación y protección del patrimonio y al fomento de la creación artística. Entonces, entendiendo lo que es la creación artística, entendiendo lo que manda la ley y que no se demandan recursos extraordinarios, lo que pedimos, y agradecemos enormemente que Fomento se preste a escucharlo, debatirlo y contrastarlo, es que, igual que existe ya esa convocatoria en la cual no se recoge la creatividad artística contemporánea, haya otra convocatoria concurrente o separada en la que se dedique una cantidad específica para lo que dice la ley y para lo que dice la Constitución, de facilitar no solamente el derecho y el acceso a la cultura, sino también la propia creación que obviamente hacen los artistas. Y comentábamos, y fíjate, disputábamos antes, así de fondo, sin yo, sobre el carácter útil del arte. Y claro, evidentemente Armayani no se refería a ese carácter útil que aquí hemos oído, el carácter que también es complementario, herramienta del turismo, de la ciudad sostenible, todo objetivos muy loables, pero el arte en sí mismo tiene un carácter sustantivo que es la propia práctica que hacen los artistas, la manera en que los ciudadanos participan de él, que tiene que tener cauces y apoyos del sector público y que es responsabilidad de las administraciones públicas. Entonces, bueno, me parece que es una oportunidad que estamos trabajando en ella, en la que ya mencioné antes también a dos grupos políticos con los que hemos hablado y que están, de alguna manera, incluso con una proposición no de ley que Unidos Podemos ha presentado recientemente sobre este tema. Entonces, como decía Isabel también en su intervención, cuando hace bastante tiempo ya se logró un pacto de Estado sobre el Museo del Prado, eso no significa sacar a la cultura de la política, eso significa que los políticos, los grupos políticos se ponen de acuerdo para un objetivo común que es de Estado, que es como en Francia, por poner un ejemplo, se ha tratado desde hace mucho tiempo a la cultura. Y eso es lo que, con ocasión del 1,5%, y dedicar una cantidad específica al arte, a la creación contemporánea, es lo que vamos a intentar seguir y conseguir, con el apoyo de todos, con la puerta que nos abren y con algunas otras que esperemos que también se vayan abriendo con el tiempo. Y ya sí, José Pérez Santos, lo he dicho bien. Sí, bueno, en realidad lo has dicho ya todo lo que pensaba yo decir, por tanto voy a ser muy breve. Efectivamente, usted o tú eres arquitecto, yo soy abogado. Los abogados se nos conoce por abogar por causas justas. Y aquí estamos, evidentemente, ante una causa justa. Se trata de que los artistas que tienen reconocido a nivel de Constitución el derecho a la creación artística se les facilite desde los poderes públicos la creación artística. Y como también nos recordabas muy bien, el canon de constitucionalidad, es decir, ¿qué implica el 20 de la Constitución cuando dice que se reconoce
constitucionalmente el derecho a la creación artística, lo señalaba también Agustín, se reconoce el derecho a percibir una parte de ese 1,5%, porque la propia ley de patrimonio histórico establece dos destinos para esa recaudación: recuperar el patrimonio histórico, cultural, y crear ex novo nuevo patrimonio. Entonces, lo que se trata en definitiva es de que, lo decíamos esta mañana, que España, que es, y nos sentimos todos muy orgullosos de que sea una gran potencia artística, que lo siga siendo, no solo recuperando el inmenso patrimonio histórico, sino también facilitando la creación de más patrimonio histórico a futuro, porque si no, nos podíamos recuperar el pasado y quedarnos sin futuro. Nada más que eso. Bueno, es un poquito en la misma línea, efectivamente. Ya no solo está garantizada esa capacidad o libertad creativa, ¿no?, en la Constitución del 20, también, por supuesto, quiero dejar aquí que las cosas que realiza Fomento en esta convocatoria de restauración del patrimonio histórico también están consolidadas y garantizadas en la Constitución, artículo 46, ¿no? Establece que los poderes públicos garantizarán la conservación del patrimonio histórico y cultural de los pueblos de España. Es decir, que a efectos constitucional o legitimidad tanto es una cosa como otro, pero lo que se trata es de buscar ese camino paralelo y de hacer cada cosa en su ámbito y con la disponibilidad presupuestaria. Luego también yo quiero aquí romper también una autolanza en favor de Cultura y Hacienda, que al final pues todo el tema de la tramitación presupuestaria ahí chocamos con otro muro llamado Hacienda, que eso ya las dificultades que te ponen también para a lo mejor no generar el 1% cultural, porque se genera automáticamente, pero sí lo puedes incorporar o no al ejercicio presupuestario siguiente. Si no lo puedes, tienes que gastártelo a final de año y solamente lo puedes hacer adquiriendo bienes culturales en un mes, toda la tramitación administrativa. También hay otro tipo de dificultades, por eso cuando ya no solo hay que estudiar el instrumento jurídico de convocatoria o jurídico administrativo, sino también el presupuestario, a ver ese dinero desde cuándo se puede coger ya o retener para hacer esa convocatoria y luego poderla efectivamente llevar a cabo, ¿no? O sea que hay dificultades añadidas. Te encuentras años como este en donde se te prorroga el presupuesto de 2017 y encima pues con unas limitaciones de disponibilidad del 50%. Entonces, claro, apaga y vámonos, a veces te dan ganas, pero no para lo de la creatividad artística, sino para todo, para hacer lo que tienes que hacer, con unos presupuestos ya recortados de por sí. Tenemos 5 minutos. Quien quiera tomar la palabra, Pepe Iges, ¿alguien más para saber cuántos? ¿No? Y Fernando Sinaga, pues Pepe, y también por allí, ¿no? Sí, puedo, pero... Perdón. Lo que yo quería decir es muy simple. Y siempre desde el presupuesto... Ay, Dios mío, esto es horrible. Siempre desde el presupuesto bien conocido, enunciado por el Premio Nobel de Economía Paul Samuelson, de que la economía es la ciencia de los bienes escasos bien distribuidos, y que finalmente, eso lo añado yo, pero es también de sentido común, que quien asigna ese tipo de realidades son voluntades políticas, que lo que yo propongo no es, como señalaba algún miembro de la mesa, que lo que estaba se quede como está y que vayamos a hacer ahora una actividad paralela a ver si podemos. No, la cosa no es esa. La cosa es que de una manera, para mí, irregular, porque está viéndose que se está interpretando la ley de manera que unas cosas se quedan dentro y otras fuera, que vayamos a meter todas dentro y que entonces lo que ahora se llevan los que hacen patrimonio artístico se reparta entre los que hacemos o hacen creación actual
y los que están haciendo patrimonio artístico. Y no hay que tocar nada más, simplemente hay que dividir mejor. Porque hay el patrimonio histórico, como bien se decía aquí, y la creación de patrimonio actual. Y ambas realidades son patrimonio. Entonces, vamos a trabajar eso no sobre de crear otra cosa hipotética, sino sobre dividir lo que hay entre lo que se ha hecho hasta ahora y lo que se debe hacer, sencillamente. Y las cuestiones administrativas, para eso tenemos administrativos, que todos pagamos, por cierto. Sí, ahora te lo doy a ti, Fernando. Estoy aquí yo. Bueno, soy Miriam Anjo, soy la presidenta territorial del IAC en Castilla y León y me sorprende, siempre me parece extraordinario cuando estoy en este tipo de foros, que parece que hay una guerra, ¿no? Polémica entre las instituciones y los políticos y los artistas y el mundo del arte. Me parece que es una pena y que habría que ver por qué parece que los políticos no entienden la importancia enorme que tiene el mundo de la creación y los artistas para el desarrollo de las naciones, ¿no? Y esto es algo que me parece triste, que como no sé si me he entendido bien, que la primera persona que ha participado, si no era Jesús Remón, ¿era Daniel? Ah, bien. Bueno, pero sí era la primera intervención, la de él. O sea, que era Daniel Sarmiento. Bueno, da lo mismo, quien fuese. Quiero decir, él hablaba de que nuestra Constitución expresaba claramente la función del arte en la Constitución en el país y que Francia y Alemania no lo hacía. Sin embargo, son países en los que desde hace muchísimos años históricamente se trabaja con muchísima importancia el tema del arte en la política del país, ¿no? Y luego quería también decir que me parecería importante que en otros foros que se hagan, y me ha pasado también, yo soy diseñadora como profesión, aunque tengo un centro de arte en Urueña, que es el medio rural, que también se ha hablado del medio rural, pero al medio rural prácticamente a nuestros proyectos no se les da ninguna presencia ni importancia, que la ciudadanía, si es tan importante la ciudadanía, que hubiese una representación en este tipo de foros de la ciudadanía también, porque normalmente lo que ocurre es que estamos siempre los mismos, hablando de lo mismo, y sin embargo los agentes externos que tienen una función importantísima no están, ¿no? Entonces pido que en un foro próximo sí que haya una participación de la ciudadanía. Y por último, que me he metido en el proyecto Muros y me ha extrañado que no se sabe quiénes son los que lo gestionan. Se llaman Madrid Street Art Project, pero no se dice quiénes son. Ese es otro tema que me parece que es importante que haya transparencia en los proyectos que hace el mundo. Gracias. Me he metido y no he encontrado quiénes son, perdón. Bueno, ¿sí? ¿Se oye? Sí, estupendo. Yo quiero aprovechar esta oportunidad, si mal no veo, me permitís que os tutee Luis y Antonio, sí, está un poquito lejos. Bien, yo y Marta. Yo creo que como es una magnífica oportunidad, y yo creo que después de tantos debates de tantos años sobre esta cuestión, parece ser que el IAC, yo no formo parte del IAC, por lo tanto doy una opinión independiente, hace una propuesta que es articular un 20% del 1,5, ¿no, Jorge? Esa es la propuesta. La pregunta, porque yo me pierdo un poco en las cuestiones económicas, administrativas de cada una de las secciones ministeriales, ¿no? Que por lo visto tienen una serie de partidas cada uno de los ministerios dentro de la misma ley del 1,5%. Bien, yo pregunto, porque volvemos al punto de esta mañana, cuando hablábamos de la administración americana y el programa Arte y Arquitectura.
¿no?, que se crea en los años 60, todavía en la etapa de Kennedy. Volvemos a ese punto. Poco más tarde, la administración Kennedy se decide en Estados Unidos crear lo que se llamó la National Endowment for the Arts, es decir, una bolsa nacional para las artes. Pregunta muy concreta, en base a lo que hemos oído, ¿se puede crear una bolsa nacional para las artes en las que los expertos evalúen cuál es la cantidad que estamos hablando de ese 20% del 1,5%? ¿Y eso sería posible políticamente? Isidro tiene la palabra ahora. Y mientras llega el micrófono... Perdón. Al final todo, ¿no? Mejor. Vamos, digo para que no... Bueno, no. ¿Prefieres ahora o no? Sí, me da igual. Quiero decir, Es preferible que... ¿puedo? Yo creo, vamos, no sé cómo veis. A ver, yo, bueno, en primer lugar, yo no tengo la capacidad para contestar a la pregunta. Yo tengo la capacidad para decir que esa propuesta que nos hace, sí, bueno, yo creo que es interesante valorarla, igual que las propuestas que nos hacían antes y que estamos dispuestos a valorarla. Yo aquí ahora no te puedo contestar. Ahora, que, oye, me he venido aquí para explicaros lo que estamos haciendo y para recibir vuestras sugerencias, que me están pareciendo muy interesantes, y en ese sentido entendemos que merecen ser estudiadas por los dos ministerios. Y eso es lo que me puedo comprometer aquí sobre la marcha a hacer, ¿no? Por lo menos por parte del Ministerio de Fomento, ¿no? Bueno, la bolsa esa yo me imagino que no, que los fondos vendrían directamente del presupuesto del gobierno americano, pero da igual un poquito la fuente de financiación. Si es ese porcentaje del 1% que estamos hablando, se genera esa bolsa para articularlo a través de una convocatoria para fomento de la creatividad artística, pues bienvenido sea, ¿sabes? No hace falta llamarlo bolsa, pero que haya algo, ¿no?, por lo menos, y eso es lo que se va a estudiar. Y te estoy hablando de una bolsa común, ¿no? Una bolsa común, interministerial, no por ministerio. Sí, bolsa común. Si al final esto se articularía en una bolsa común con independencia que la financiación viniese de inversión que ha hecho Justicia en cárceles, fomento en no sé qué o medio ambiente en pantanos, pues efectivamente la financiación, pero luego al final todo se reúne en una convocatoria. No te puedes imaginar. Fernando, seguimos, que estamos muy pillados de tiempo. Isidro, por favor. Bueno, agradecer al IAS que haya organizado esta jornada, me parece muy importante. Por otro lado, sumarme a las intervenciones de Jorge, de Agustín y muy en particular con la de Pepe Ige, porque realmente yo creo que partimos de una situación confusa, en el sentido de que se hace referencia a fomento. Lo normal es que invierta en fomento, cuando realmente la voluntad de cuando se generó este 1,5 cultural, en su momento 1 como mínimo, es precisamente para trascender la situación de fomento y para subsanar posibles situaciones que generara fomento por las intervenciones. Y por eso se hablaba de restaurar y también de crear. Esa es la filosofía de... Y además es espléndido y agradecemos el compromiso de estudiarlo, pero lo tenemos hecho en el sentido de que está estudiado. Los precedentes existen. La inversión en creación se ha hecho desde ese 1% desde su primera fundación. Ha existido y, sin embargo, progresivamente ha ido reduciéndose. Incluso más, ha habido inversión incluso para el mantenimiento de museos. Ese 1% se ha utilizado por una gran diversidad. Si hiciera un histórico de lo que hay, sorprendería. Lo que sí es cierto es que ya existe el precedente de haber invertido ese 1% en un tanto, que es lo que en este caso por parte del IAC y otras asociaciones como la de la Unión de Artistas Visuales solicita incluso más alto, para la creación y la creación de arte contemporáneo, que considerado como creación de patrimonio. O sea, no es una cuestión tampoco ni de crear nuevas comisiones ni nuevas situaciones. Y conocemos la situación fiscal que existe en España, por supuesto, y los artistas nos asumimos a esas condiciones igualmente, pero realmente no es una cuestión de demorar, sino una cuestión de actuar, porque existe y está para eso. Gracias, Isidro. Creo que no queda nadie que haya pedido la palabra, ¿no? Sí, perdón. Última intervención, que estamos fuera de hora. Hola, muy buenos días. Está claro que estamos hablando mucho de la ayuda económica que aporta el Gobierno, ¿no? Yo creo que hay dos líneas claras de apoyo por parte de las instituciones al sector. Una, obviamente, es la económica. Podemos seguir dándole vueltas al 1,5% y estoy segura que en casi todos los casos se emplea bien.
y que obviamente sería deseable que fuera más amplia. Y por otro lado hay otro tipo de apoyo que supone un complemento a esa ayuda económica, que es fomentar la aplicación de manuales de buenas prácticas, de códigos deontológicos, trabajar más seriamente sobre la ley de mecenazgo, en fin, otra serie de actuaciones que a lo mejor supondrían apoyo para el sector no necesariamente económico. Gracias. Sí, Pues bueno, recogemos la... Sí, pero no, respecto a esto último, efectivamente, bueno, hay ayudas al sector de diversas líneas de subvenciones, ¿no? También, por ejemplo, apoyo a las galerías para que lleven artistas españoles en ferias internacionales, bueno, pues ahí está. Y luego también hay mucha serie de ayudas que no es competencia de nuestra Dirección General, es más de apoyos a las industrias culturales, que muchas tienen que ver con la creación artística. Y, por supuesto, luego está el tema tabacalera, ¿no? Ahí también estamos trabajando y con un presupuesto elevado. Por supuesto que quisiéramos más presupuestos, ¿no? Pero como en todo, pero bueno, con iniciativas de un arte emergente, que bueno, también ayudamos pues a través de otro tipo de modos de hacer, ¿no? No solo con dar dinero, sino creando pues exposiciones o actividades de ese tipo, ¿no? O sea que también existen. Luego todo esto hay que hacer un sumatorio, lógicamente, como ya se ha comentado aquí por el moderador, la competencia en cultura es concurrente, ya no solo concurrente Estado, comunidades autónomas, sino también concurrente con las administraciones locales, ¿no? Entonces, bueno, es un sumatorio disperso por ahí, pero que al final sí que encuentras bastante ayudas. ¿Son suficientes? Pues probablemente vosotros digáis que no. Yo también digo que no. Cuanto más dinero, más ayudas podríamos tener. Pero esto pasa como en todo, que lógicamente todos los sectores de la actividad administrativa siempre creen que los recursos son escasos. Los recursos dedicados a dicha actividad son menos de los necesarios, ¿no? Muchas gracias a Luis Lafuente, a Antonio Aguilar, Marta Rincón, a mi colega Agustín González, a todos vosotros. Y muy de pasada, hay representación de la ciudadanía a través de asociaciones. Acaba de hablar el presidente de la Unión de Asociaciones de Artes y Visuales, han estado los representantes de Podemos Unidos y de Izquierda y del Partido Socialista, y en fin, no hay ninguna vocación de que no esté presente la voz, sino que estén el máximo posible, y además no estamos a título personal casi ninguno. O sea que, y gracias a todos, y seguimos con esta, que es una de las 30 y tantas reivindicaciones que efectivamente trataremos en sucesivas ocasiones, espero. Y en esta abrimos una puerta que vamos a meter el pie ya y vamos a empezar a trabajar. Gracias. Un segundo, hay un pequeño cambio en la tarde, no en el horario, pero en vez de empezar Colette Frontin, va a empezar Jean-Marc Prévost. Después irá Ana O'Connell y después ya les estamos diciendo. ¿De acuerdo? Nada más. Gracias.